La abundancia relativa del dióxido de carbono, CO2, el bicarbonato, HCO3 y el carbonato, CO3, disuelto en el agua del mar son alterados con altas concentraciones de CO2 atmosférico, causando que los océanos absorban un aumento de CO2, porque las concentraciones relativas de estas tres formas de carbono inorgánico cambian con el pH, incrementando así la acidificación, haciendo que el pH del agua disminuya. El aumento de disponibilidad de dióxido de carbono y el bicarbonato asociado con la acidificación de los océanos puede incrementar la productividad de algas. Aquí nos centramos en un gremio intermareal de algas coralinas incrustantes que forman una red de crecimiento excesivo de interacciones, cuyo resultado es afectado principalmente por la morfología de las especies y las tasas de crecimiento. La competencia por el espacio es importante en la estructuración de comunidades del fondo duro marino que se producen normalmente como una injerencia la competencia entre plantas e invertebrados sésiles. En América del Norte, en las islas de Tatoche, en Washington, D.C., donde grandes cambios en el clima también están en curso en el medio marino, muchos de ellos relacionados con el proceso de la acidificación de los océanos, los cambios observados en la dinámica competitiva de algas coralinas en la isla, y haciendo observaciones de la dinámica ecológica bajo la acidificación oceánica, hemos parametrizado un modelo de autómata celular con datos empíricos de históricos y recientes experimentos. Uso histórico desde 1980 y moderno hasta 2010, en donde durante todo este tiempo se estudió los cambios y comportamientos de las algas y los corales respecto al agua del mar y su pH. Buenas tardes, el modelo a presentar es un modelo CIS. Este modelo es un modelo de poblaciones. Vamos a poner a iterar dos poblaciones, una población de algas y una población de aragonita. La población de algas hace que el pH del mar aumente y la aragonita hace que, por medio de la calcificación del coral, hace que el pH disminuya. Es decir, si a mayor pH se vuelve un agua básica, o bueno, una solución básica, y a un pH bajo se vuelve ácido. Es decir, si 7 es el neutro o el normal, menor de 7 se vuelve ácido, por encima de 7 es una base. Es decir, el agua del mar es de 8,08 porque hay un factor que influye, o sea, el factor de la sal. Como la sal es una base, entonces, como es agua salada, el agua se convierte y empieza a tomar un pH por medio de la sal. Ahora vamos a implementar el modelo matemático, que es con una población inicial de 50 algas, un pH inicial de es de 8,08. Estas son las constantes, las cuales pudimos hallar anteriormente, que es el número de hidrogeniones que aumentan para el caso de las algas y disminuyen para el caso del coral en el pH. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer una población descendente para un problema de un modelo CIS. Entonces, para 30 años. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que de 1980 al 2010 el pH ha disminuido para que haya una acidificación. Entonces el pH empieza a aumentar, pero llega en cierto punto donde empieza a disminuir, en un punto donde donde las algas empiezan a disminuir. ¿Esto se debe a que acá hubieron otros factores que influyeron. ¿Cuál factor? El factor que hizo que las algas se mantuvieran, que era el factor de la sal, que hace que el agua se convierta en base, o sea, aumente el pH. Entonces, este es un modelo en condiciones extremas para 2. Entonces, este es el pH para este año 2010, que fue un
resultado esperado según el modelo, y esto es la proporción en la cual aumentó o en la cual disminuyó el pH. Este modelo matemático fue implementado en clase como un modelo SIS, es un modelo de población. Entonces, ¿qué hicimos? Fue, como teníamos dos poblaciones, una aumentaba y otra disminuía el pH, entonces tomamos como las algas que aumentaban, entonces tomamos una población de algas, pero la población de algas las algas empezaron con 50. Pero entonces, ¿qué pasó? Pasó de que como el coral es más grande, el coral va a generar más CO3, que va a hacer que el pH del agua disminuya. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que las algas empiecen a desaparecer y empiezan a haber menos hidrogeniones del agua, entonces se vuelve ácida. Esto quiere decir que para el año 30 el pH del agua va a ser 5.81, tomando que lo tenemos en condiciones de dos especies, que una es el coral, la aragonita, y las otras son las algas. Este modelo se puede aplicar muy bien para saber el pH y la proporción de pH que aumenta o disminuye en el mar.